2012. Marzo. México, Distrito Federal. Capítulo 9. Largas semanas. Lana había caído al suelo y el prototipo 01 tenía a Diana entre sus horribles manos, la estaba matando y con la fuerza que tiene, en cualquier momento iba a terminar por arrancarle la cabeza. Ella solo intentaba escapar, pero nada podía hacer contra esa horrible cosa. Corrí con mi brazo casi completamente recuperado hacia al monstruo, y le clavé la katana en uno de sus costados. Esto hizo que soltara a Diana y cayera al suelo tratando de recuperarse. Lana se había levantado y yo saqué mi katana del costado de la bestia. Lana se apresuró a levantar a Diana, que no dejaba de toser y tenía el cuello lleno de marcas y moretones. Les indiqué que se alejaran, que tenían que ponerse a salvo mientras yo trataba de contener a la cosa una vez más. Lana apoyó a Diana en sus hombros y se la llevó lejos. Yo me apresuré y antes de que la cosa se levantara le volví a clavar la katana en el estómago. Creo que no le hice mucho daño. Pues gritó de nuevo, y antes de que me golpeara con sus enormes brazos me alejé de ahí en un salto. El policía le continuaba disparando, pero para el prototipo 01 eso era solo como un pequeño mosquito que no le hacía el mínimo daño. De pronto escuché más disparos desde mi espalda. Era Lana. Había llegado disparando a dos manos con sus ametralladoras. Al parecer las balas de una pistola cualquiera no eran absolutamente nada contra él, pero los continuos disparos de las ametralladoras de Lana lo hacían detenerse y no poder moverse con fluidez. Mientras yo solo observaba cómo los chorros de sangre casi negra escurrían por cada orificio que dejaban las balas. Era completamente asqueroso. Poco a poco el prototipo 01 se llenaba más y más de heridas pútridas y horrorosas, comenzaba a sangrar más y más por todos lados. Era un monstruo en toda la extensión de la palabra, no hay duda. Debía aprovechar el momento y atacar al prototipo justo ahora que no podía moverse. Corrí hacia él empuñando la katana, pero esta vez tenía planeado acabar con él. Iba a clavársela exactamente en la boca, en la cara. Me quedaba un poco alto su rostro, pero saltando antes de clavársela podría darle, así que continué corriendo hacia él y cuando estaba a escasos centímetros del punto donde debía saltar, la cosa de un manotón me sacó volando contra el suelo. De nuevo lo había hecho. Siempre que estaba a centímetros de darle el golpe final la cosa se defendía con todas sus fuerzas y me arrojaba lejos. El golpe había sido fuerte pero tenía que incorporarme lo más pronto posible. No había tiempo para pensar en el dolor. Lana continuaba disparándole mientras corría hacia mí y el policía ya había parado de disparar. Cuando vio que esa cosa tenía tanta fuerza como para arrojarme tan lejos, salió corriendo de ahí. Ya no sabía qué más hacer, estaba tan desesperado, que lo único que se me ocurrió hacer fue correr, alejarme de ahí, de él, lo más lejos posible. Lana empezó a seguirme con sus dos armas en mano, estaba a punto de alcanzarme y mientras corría, me dijo que tomara una de sus armas, a lo cual yo respondí que no era necesario, ya que era un pésimo tirador, que me las arreglaría con la katana. Ella me miró con cara de extrañeza pero no dijo nada más. Finalmente me había alcanzado y cuando estuvimos a par, uno al lado del otro, guardó una de sus armas y me tomó de la mano. Así que comenzamos a correr tomados de la mano, mientras la bestia que ahora parecía más sacada del infierno que nunca, por tantas llagas y protuberancias cubiertas de sangre que tenía, nos perseguía a toda velocidad. Todo era un desastre, todo estaba mal, la gente corría por todos lados y era terrible ver que poco a poco se veían menos personas y más devoradores levantarse del suelo con partes de su cuerpo faltantes, con sangre por todos lados y con esa mirada gris, casi blanca que los caracterizaba. Cuando algún devorador se nos intentaba acercar, Lana rápidamente de un disparo a la cabeza los acababa. Definitivamente ella era la mejor usando armas que conocía. Conforme pasaba el tiempo, la admiraba más y más. Ella era lo máximo a mis ojos, y creo que en estos instantes era lo único que me daba fuerza para no dejarme morir ante el inminente peligro que nos perseguía por toda la ciudad. De pronto un carro se frenó justo al frente de nosotros, nos bloqueó el paso y tuvimos que detenernos. Lana apuntó al auto esperando a que alguien saliera, pero en vez de eso se abrió la del copiloto y una voz desde dentro dijo: "Suban". Era imposible no reconocer esa voz, nada más y nada menos que Alex manejando, al fin había aparecido. Seguido a eso otra voz desde la parte de atrás, nos dijo que subiéramos ya, que esa cosa estaba por alcanzarnos.
También era una voz conocida, era Diana que estaba a salvo. Tras escuchar esto último, abrí la puerta de atrás para que Lana subiera y yo me senté en el lugar del copiloto. Al instante Alex arrancó el auto y salimos de ahí lo más rápido posible. Yo solo miraba hacia atrás para ver en dónde se encontraba esa cosa y como siempre, el prototipo 01 seguía atrás, persiguiéndonos. De nuevo se había puesto en 4 patas y comenzó a correr como un gorila furioso. Alex, tienes que apresurarte, pisa el pedal a fondo, esa cosa nos alcanzará en cualquier momento, le decía a Alex con una desesperación que nunca creí ver en mí. ¿Pero a dónde nos dirigimos, hermano? No hay un rumbo fijo, así no sé para dónde ir. Decía Alex preocupado. Mira, ahora tenemos que perderlo, luego iremos a casa de Richard, es el único lugar donde podremos escondernos por ahora. Dijo Lana sin dejar de voltear a ver a esa cosa. Supongo que a ella le producía tanto miedo como a mí y por lo mismo no podía dejar de verle. Solo sabiendo en dónde se encuentra y teniéndolo dentro del rango visual era posible apaciguar el temor que inspiraba. Lana tiene razón, es la única opción que nos queda ahora, hay que perderlo de vista y luego irnos a mi casa, allá estaremos a salvo, además de que si algo llegase a pasar tengo que sacar un CPU con la información sobre todo lo que está sucediendo, dije. La información sobre todo lo que está sucediendo. ¿A qué te refieres, hermano? Dijo Alex sin dejar de mirar al frente. Si había algo en lo que siempre le gané a Alex, era en ser mejor conductor, no lo negaré, a veces en noches de fiesta y cosas por el estilo me gustaba dar arrancones en la madrugada. No es que me jacte de ser el mejor conductor del mundo, pero Alex era muy temeroso al volante, al menos yo estando frente a un volante recuperaba el valor. ¿Es acaso eso por lo que no pudiste acompañarnos anoche? ¿Por eso me mandaste a traer a tus amigos sanos y salvos mientras tú conseguías la evidencia? Me preguntaba Lana aún sin dejar de mirar atrás. El prototipo 01 estaba cada vez más cerca y hacía bien en no dejar de mirarle. Sí, Lana, sí fue por eso, es una larga historia que ya les contaré luego, pero ahora debemos perder a la cosa esa, porque está ganando velocidad y nos alcanzará en cualquier momento, terminé de decir cuándo. Maldición, el prototipo se había frenado, tomó un auto de los que estaban abandonados a media calle, lo puso sobre sus hombros y lo lanzó con toda la fuerza que tenía hacia nosotros. El auto venía en el aire, no, ya había caído al suelo. Comenzó a rebotar mientras giraba por toda la calle directo hacia nosotros. Alex había acelerado lo más que se podía en aquel auto, pero la fuerza con la que fue arrojado aquel carro era demasiada, se acercaba a toda velocidad hacia nosotros. Maldita sea, podía ver al prototipo 01 correr por la calle, lo veía de cabeza, y estaba colgando solo del cinturón de seguridad. El auto que lanzó el prototipo había impactado contra nosotros y salimos volando junto a él. Alex, Diana, Lana, ¿están bien? Nadie me contestó, estaban inconscientes. Lana y Diana no parecían tener ningún golpe aparente, solo estaban inconscientes, pero Alex se había estrellado contra el volante, tal cual la señora a la que auxilié al frente del parque, la infeliz que le arrancó los ojos a su pobre hija y luego intentó comerse a su niño. Maldición, Alex despierta, háblame, dime que estás bien. No podía alcanzarle, tenía el cinturón de seguridad puesto, así que me lo quité y caí estampándome contra el techo del auto que ahora estaba sobre el pavimento de la calle. Me arrastré hacia Alex y comencé a moverlo, traté de hacerle reaccionar pero no respondía. ¡Demonios! Ya no tenía tiempo para sacar a mis amigos del auto, el prototipo estaba a escasos metros de nosotros. Salí del auto como pude, me incorporé y aún me dolía todo el cuerpo, ahora me dolía mucho más por el choque, pero no podía detenerme ahora, tenía que alejar al prototipo de ahí, mis amigos eran lo más importante ahora. Comencé a correr hacia otra calle y mi sorpresa fue que ya estábamos cerca de mi casa, enseguida vi el parque que está enfrente, al parecer Alex nos había estado llevando hacia mi casa, pero por el impacto y todo lo que sucedió, no me había percatado de que las calles eran conocidas.
Me adentré en el parque y podía escuchar cómo la bestia chocaba contra los árboles. Ese clásico sonido de desprendimiento de maleza era lo único que se escuchaba, además de su repetido rugido, que anunciaba el final de todo. Mi plan era perder al prototipo en el parque para que al llegar hasta mi casa sin que él me encontrara, pero todo se estaba complicando. Cada vez eran más los helicópteros y aviones de la fuerza militar que sobrevolaban la ciudad y podía escuchar como uno a uno seguían cayendo. Todo apuntaba a que esas cosas nos estaban venciendo, a pesar de ser solo unos malditos pedazos de carne muerta, estaban venciendo a los vivos tan fácilmente, era imposible. Pronto pude salir de aquel parque y vi finalmente la entrada de mi casa. El prototipo se escuchaba aún lejos, así que me apresuré a entrar en ella y cuando al fin estaba dentro, cerré todo con llave, aunque estaba seguro de que no me había visto. Para mi sorpresa la cosa estaba en la entrada de mi casa. Su rugido de nuevo. No podía tener peor suerte, me sentía atrapado, no había salida. Corrí hasta el cuarto donde había dejado el computador, lo desconecté de todo y fui a mi cuarto en busca de una maleta grande para guardarlo. Tenía que salir de la casa pero no me iba a ir sin lo más importante. Cuando por fin terminé de guardar todo, ya no escuchaba por ningún lado al prototipo. Había dejado de gritar afuera de mi puerta, pero por cualquier cosa no iba a salir por la entrada principal. Tomé mi maleta con el CPU dentro y abrí la puerta trasera. Maldita sea, el prototipo 01 estaba esperando afuera de la puerta trasera, entró a la casa y comenzó a golpear todo. Yo caí al piso al intentar escapar y la maleta se me salió de las manos. Dejé de mirar la maleta y corrí, era mi vida o regresar por ella. Tuve que salir por la entrada principal de la casa. Me quedé afuera de espaldas a la puerta para que él no pudiese abrirla. Cuando me doy cuenta de que un avión militar enorme venía en picada, estaba próximo a caer. Se veía tan cerca, era aterrador, me heló la sangre verle tan cerca. Solté la puerta para salir corriendo de ahí y como acto seguido el prototipo había tirado la puerta de un golpe. Yo parado a media calle y él ahí, justo dentro de mi casa, rugiendo una vez más. Había dejado de prestarle atención al avión que estaba próximo a caer, pero su sonido era aún más fuerte y contundente. Cuando volteé al cielo para ver en dónde iba a caer y estaba en picada, caía muy rápido, sobre mi cabeza. Yo corrí hacia el parque intentando huir de la explosión que haría al caer. Mientras el prototipo seguía rugiendo en la entrada de mi casa, de pronto. Maldita sea. La explosión era enorme, una humareda negra mezclada con el fuego incandescente salía justo de mi casa, había caído exactamente en mi casa, maldita sea. Era imposible, el avión cayó justamente sobre mi casa, había quedado hecha trizas, de hecho ni siquiera podía verla, solo era humo negro y el fuego más brutal que haya visto. Todo se había perdido, el computador, la información, absolutamente todo estaba perdido. Caí de rodillas al suelo mientras veía con una rabia inmensa las llamas devorar lo poco que quedaba de mi casa, no lo podía creer, me sentía en shock, estaba en shock. Los devoradores prontamente habían salido de todas partes, eran cientos de nuevo, venían hacia el parque, algunos estaban prendidos en llamas por el fuego de la explosión, otros se arrastraban por el suelo porque se habían despedazado y los demás venían lentamente hacia donde me encontraba. En ese instante quería que me devoraran como a uno de tantos que se han comido. Ya no tenía sentido seguir en este mundo que se había ido a la mierda sin esa información. Nunca sabré cómo es que se cura todo esto, ni dónde se encuentran exactamente mis padres. Todo era imposible, no lo podía creer. Me dejé caer sobre el suelo sin ninguna esperanza de nada ya, miré al cielo que estaba oscurecido por el humo de todas las explosiones, pasaban aviones y helicópteros militares una y otra vez, el sonido de los devoradores, su lento caminar y su agonía se acercaban así a mí, ya no quería seguir adelante. México, Distrito Federal. Junio.
Han pasado varias semanas desde que el prototipo 01 murió en aquella explosión y desde que todo comenzó, los devoradores han tomado la ciudad. Poco a poco hemos ido bajando en número. Conforme el tiempo pasa la desesperación aumenta, los enfermos también lo hacen y nosotros nos hemos quedado resguardados en un edificio a las afueras de la ciudad. En un principio éramos más de 30, cuando el avión explotó sobre mi casa yo quería morir, era todo por lo que luchaba, el descubrir qué estaba pasando y cómo contrarrestarlo, pero ahora no me queda nada, a excepción de mis amigos y la esperanza de que mis padres aún sigan con vida. Lo único que sé es que fueron llevados a los Estados Unidos, más precisamente a Nueva York, a una de las sedes de los extremistas que iniciaron todo esto. Tras la explosión Alex me salvó de morir ante los devoradores cuando ya no quería vivir. Luego de darme ánimos para seguir, recordé que tenía que regresar por aquel niño de 8 años al que le prometí protegerlo. Jamás los encontramos, ni a él ni al policía que dejé a su cargo, solo espero que estén bien donde sea que se encuentren. Nunca me perdonaría que el niño hubiese muerto, ya lo había dejado sin madre y sin hermana por mi ineptitud, sería el colmo que lo dejara sin vida de nuevo por mi culpa. Lana y Diana aún están con vida, Alex y yo nos hemos encargado de ellas todo este tiempo. Diana y yo hemos comenzado un noviazgo, sé que es el peor momento para algo así, pero ella insistió en que si las cosas no mejoraban, al menos me tenía a mí, ya que su madre había muerto aquel oscuro día en que todo comenzó, a manos de Damián. Su padre murió esa madrugada también, dio su vida por su hija, antes de que un devorador la mordiese, él la quitó del medio y lo terminó mordiendo a él. Ahora soy todo lo que le queda. Alex no ha podido contactar a sus padres, los celulares ya no tienen señal. Él se encuentra muy abrumado por no saber ni siquiera en qué parte del mundo estarán, si el brote de los devoradores habrá llegado hasta donde se encuentran o no, pero él se hace el fuerte y siempre evita tocar el tema de sus padres. Y yo he estado escribiendo mucho, todo lo que sé hasta ahora sobre el virus que convierte a la humanidad en simples pedazos de carne muerta sedientos de sangre, es que fue esparcido a raíz de un prototipo, un ser humano con ciertas características genéticas que permiten al virus incubarse en su cuerpo, siempre y cuando éste no tenga ninguna enfermedad que perjudique el proceso. Existe uno en cada país del mundo que sirve para esparcir el virus en dicho lugar. Al menos en México hubo 3 de estos. Los cuales fueron, uno de los científicos que trabajaban para el señor Villalba, el cual fue tomado por no sé qué razones aún, para experimentar con él y lograr el propósito. El prototipo 02 fue la mismísima hija del señor Villalba, mi querida exnovia Miranda. Y el tercero fui yo. Al ser mi ADN inmune ante este virus, me desecharon como el prototipo 01, según los archivos, mi sangre se come al virus y no tiene ningún efecto en mí, pasé a ser llamado el prototipo X. Mis padres fueron secuestrados por estos malditos y solo sé que están en Nueva York. Afortunadamente hay todavía red de internet, no hay señal telefónica pero sí tenemos aún internet en los celulares. El problema es que muy pronto se agotará la batería del mío, es el último al que le queda algo de pila, el de Alex hace días que ya no enciende y lo mismo con el de Lana, Diana y los demás. He estado manteniendo contacto con The Last One Alive, sí, aquella persona dentro de Twitter que mantenía informada al mundo con sus últimas noticias y descubrimientos. Nos hicimos buenos amigos y siempre trata de darme ánimos con respecto a lo que está sucediendo, todavía no decido si será correcto mandarle toda la información que sé o no. Le tengo confianza pero no sé qué pueda hacer con esa información en su poder, así que me he mantenido al margen en ese aspecto. Él me ha dicho que se le está agotando la comida, que su lugar es seguro, que por donde él está solo hay muchas granjas y pocas casas, que la infección no es tan fuerte por esos lugares, o al menos no se concentran tanto los devoradores o los bairers como él los llama. Me ha pedido 1000 veces que intente viajar hasta Estados Unidos, que lo ideal sería que todos los sobrevivientes nos juntáramos para acabar con todos los devoradores. Él dice que ha mantenido contacto con mucha gente de otros lugares de Estados Unidos que se encuentran resguardados en casas bien reforzadas y bajo tierra, pero que por el nivel de infección que hay en los lugares donde se encuentran les es imposible salir de ahí sin ayuda, y que aunque tienen suficiente comida, nunca habrá tanta comida como para sobrevivir el resto de sus vidas ahí abajo sin poder salir. Yo le he contado que donde nos encontramos es un edificio que limpiamos al llegar. Al principio había devoradores por todos lados, pero entre Lana, Alex y yo, nos encargamos de asesinar a todos los devoradores que hubiese en los apartamentos. Así que se podría decir que estamos seguros porque tampoco podrán entrar, solo hay una entrada principal al edificio y está enrejada, además de tener una puerta bien grande y metálica que jamás podrían pasar.
Nuestro problema se resume a que nos estamos quedando sin comida también. Han pasado pocos días desde que estamos aquí, pero es un edificio pequeño, solo hay 5 apartamentos y en ellos no había tanta comida, solo nos queda como para una semana más y todo habrá acabado. Hace 3 semanas, cuando ya sospechábamos que nos quedaba poca comida, salimos en busca de más a los supermercados y tiendas cercanas. Éramos un grupo de 20 personas, solo se quedaron dentro del edificio todas las mujeres, que eran 10 entonces. No pudimos avanzar mucho estando en la calle, toda la ciudad está poblada de devoradores. De las 20 personas que quedábamos solo sobrevivimos 7. Éramos Alex, 2 militares que se nos unieron desde un principio, el señor Mauricio, que es padre de familia, tiene a su esposa y a sus 2 hijas, también 2 policías y yo. Todos los demás murieron devorados a manos de los malditos infectados y sin que pudiéramos hacer nada se convirtieron en más de ellos. Tal vez desde un principio era mala idea que fuéramos tantos en busca de comida, pero creíamos que si éramos más podríamos contra esas cosas. El señor Mauricio había sido mordido por una de esas cosas y nunca nos lo hizo saber, hasta que una noche devoró a sus 2 hijas y a su esposa. Tuvimos que matarlos a todos de un plomazo en la cabeza. Para ese entonces ya solo quedaban 6 mujeres en el grupo, pues la señora esposa del señor Mauricio y sus 2 hijas murieron, luego una señora ya mayor, de 70 años que estaba escondida en el edificio cuando lo tomamos murió. La mujer saltó de la ventana convertida en un devorador, suponemos que el señor Mauricio también la mordió, pues ella murió al día siguiente. Los 2 policías se suicidaron hace 5 días al no tener más esperanza, subieron a lo más alto del edificio y se dejaron caer sobre los devoradores, no pudimos impedírselos. Desgraciadamente los entiendo, a mí también me dan ganas de hacer lo mismo todo el tiempo. Ya solo quedábamos los 2 militares, Alex y yo dentro del grupo de los hombres. Dentro de las mujeres, quedaban solo 6 hasta hace 3 días, que en una discusión con su hermana, las 2 hermanas, una de 26 y otra de 20 salieron del edificio, dijeron que probarían suerte solas afuera, que ya no soportaban estar juntas y que tampoco nos soportaban a nosotros, a nadie de los que estábamos ahí. Tomaron sus cosas y comenzaron a discutir a mitad de calle, siempre lo hacían, pero creo que ese fue el peor momento y lugar para hacerlo. Un devorador apareció corriendo desde unos arbustos y cuando me disponía a salvarlas, porque ellas ni siquiera se habían dado cuenta de lo que sucedía, 3, 4, 10, 15 devoradores más salieron de todas partes y devoraron a la mayor. Luego la menor intentó escapar, pero su hermana convertida en una de esas cosas se la comió, tampoco pudimos hacer nada al respecto. Otra de las chicas que quedaban se suicidó, porque su novio había muerto entre los 20 que salimos a conseguir comida, desde entonces ella estaba muy mal y no se reponía, pero nunca imaginamos que se pudiera suicidar, salió por la entrada del edificio, estaba totalmente dopada, llena de medicamentos y en la confusión fue atacada por los devoradores. La otra mujer, una señora casada que había perdido a su familia desde el día que comenzó todo, era la que nos cocinaba, ella le enseñó de todo a Diana y a Lana, pero la señora lloraba todas las noches por su marido y su hijo que murieron aquel día que todo estalló. Tampoco imaginamos que un día acabara con su vida. Una mañana mientras todos estábamos desayunando en la cocina, ella acababa de preparar los huevos con tocino más deliciosos que hayamos probado en la vida y con una enorme sonrisa en el rostro y aún con bata de dormir, nos dijo que nos quería mucho a todos y que siempre nos cuidáramos los unos a los otros. Tuve esa extraña sensación de que algo iba a suceder, pero no me di cuenta a tiempo. Apenas cerró la puerta de su cuarto se escuchó un disparo. Subimos a ver qué había pasado y la vimos tirada en la cama, que como siempre estaba bien tendida y con sus sábanas blancas ahora manchadas de sangre y de materia gris, se encontraba la señora sobre ella. Ese día no pude dormir, sentía que poco a poco todos íbamos a caer en el mismo destino, nadie sabe quién será el siguiente, nuestro grupo que una vez fue de 30 personas, se había reducido a tan solo 6. Lana, Diana, Alex, los 2 militares y yo. Acabamos de empezar junio, según el calendario y todo se siente como si hubiera sido ayer cuando todo comenzó, o cuando todo era normal. Ya nada tenía sentido, se sentía como si siempre fuera de noche, como si nunca pudiéramos alcanzar a ver la luz del sol, como si el amanecer nunca llegara, pero no podíamos hacer nada desde donde nos encontrábamos, seguramente pronto moriríamos de hambre y el esfuerzo que hicimos para sobrevivir hasta ahora habría sido en vano. Llegué a la conclusión de que si finalmente el destino nos alcanzaba y moríamos encerrados en estas 4 paredes, alguien que esté fuera, que pueda movilizarse y salvar a la humanidad, como yo quise hacer en algún momento, tenía que tener toda la información que sé.
A todos mis documentos escritos decidí tomarles fotos y mandárselas por mail a mi prima Jessica. La batería del celular ya no me daba para transcribir todo a así que con el último suspiro de mi celular le mandé las fotos de todos mis escritos, donde detallaba cada pista que logré reunir mi situación, también que mis padres estaban en Nueva York y que si ella tenía la oportunidad contactara a Boris. Boris es el nombre de The Last One Alive. Él tenía las fuerzas suficientes para salvar a la humanidad de todo el caos. Nosotros ya habíamos dado todo lo que podíamos y solo nos quedaba esperar juntos a que la muerte nos alcanzara. Le di clic en enviar y todo había salido satisfactoriamente, las fotos se habían enviado, pero al instante mi celular se apagó, la batería se agotó y bueno, lo arrojé por la ventana, ya de nada servía la porquería esa. Solo espero que ella siga con vida y salga con bien de todo esto. Tiene que entregárselo a la persona correcta, sé que puedo confiar en ella. Seguramente ya no tenía internet en su celular y por eso tampoco me contestó ninguno de los mensajes, pero si debió haberlos visto, como deberá ver las fotos con todo lo que sé hasta ahora, yo sé que sí. Hola socio, ¿cómo te sientes hoy? ¿Por qué tan decaído? Tú no eres así. Dijo Lana mientras entraba a mi cuarto. Socia, me siento pésimo, me siento como una basura, y bueno, el resto ya lo sabes, le respondí. Mientras tanto Lana se sentaba en la orilla de mi cama. Socio, debes tomarte esto más ligero, sé que la muerte de la señora Mónica te afectó mucho, y que desde entonces has sentido que ya no hay esperanza y que solo esperas saber quién será el siguiente, quién será el próximo en morir, por su propia mano o manos de los devoradores. Continuó diciendo Lana. Verás querida Lana, yo sé que piensas que soy un miedoso y que no puedo manejar estas cosas, que ya has tenido que salvarme la vida una vez, tal vez dos, no sé cuántas hayan sido, pero te recuerdo que yo también te la he salvado a ti, porque aquella vez que le disparabas al prototipo 01 no parecía que tuvieras la situación controlada, sino todo lo contrario. He cambiado y lo sabes, le dije a Lana mientras me incorporaba y me sentaba junto a ella. Pues verás Richard. Lana me había besado, me había robado un beso. Lana, ¿qué haces? Le dije mientras me trataba de separar de sus carnosos labios, que no lo iba a negar, me había. No digas nada más. Lana me había besado de nuevo, y esta vez no había podido negarme. Diana era mi novia ahora, pero desde que Lana apareció en mi vida, Diana había dejado de ser lo que significaba para mí antes. ¿Y qué dices, querido socio? ¿Te disgustó que hiciera eso? Dijo Lana mientras me lanzaba una mirada maliciosa, de complicidad. Ella sabía perfectamente que lo que acababa de hacer estaba prohibido, y lo prohibido al parecer le iba de maravilla. Socia, lo que acabas de hacer me encantó, eso lo has sabido desde el primer día, ¿verdad? Pero sabes que no está bien que te aproveches de un indefenso como yo, le dije a Lana bromeando un poco con el asunto. Ay Richard, siempre sabes qué decir, ¿no? Tal vez por eso me... No Lana, no digas más, interrumpí a Lana antes de que dijera algo de lo que me arrepentiría oír. Había sido un iluso, debí declararle mis sentimientos a Lana y no a Diana, ahora me he convertido en un infiel y lo peor es que me había gustado la sensación de lo prohibido. Está bien socio, no tocaré más el tema, sé que te molesta por lo comprometida de la situación, pero créeme. Yo no era así, creo que nadie es lo que hoy en día es. El cambio que ha sufrido el mundo nos ha afectado en maneras tan diferentes a todos. Poco a poco vimos caer a nuestros amigos y compañeros. ¿Recuerdas cuando éramos 30? Todos teníamos tantas ganas de vivir y poco a poco, como una enfermedad, todos se fueron contagiando de la tristeza de los demás. Uno a uno murieron por los devoradores o por el suicidio, eso ya no importa. Yo me he dado cuenta de que no tengo a nadie, de que estoy completamente sola en el mundo. Mis padres murieron a manos de unos malditos que entraron a nuestra casa una noche y los asesinaron a sangre fría mientras dormían. Si no hubiera sido por mi hermano que me salvó aquella noche, yo no estaría aquí. Nunca te había mencionado esto, pero tengo un hermano. Te preguntarás entonces por qué digo que estoy sola en el mundo, pues él trabaja para el gobierno de los Estados Unidos, por su cargo nunca supimos de qué trabajaban mis padres y yo, pero él solo venía a vernos una vez al año en Navidad y nunca teníamos tiempo para nada. Él fue quien me enseñó a manejar armas, desde que tenía 10 años me llevaba al campo de tiro. El primero fue un agente de la policía y 2 años más tarde se mudó a los Estados Unidos y no lo veíamos más.
Crecí con una soledad enorme, a pesar de tener a mis amigos quienes siempre me acompañaban a todos lados, y claro que me querían como yo a ellos. Mi hermano me hizo gran falta siempre. Mis padres eran personas de negocios y casi nunca estaban en casa. Tal vez me odies, pero yo era una persona bien posicionada en la vida. Tenía todo cuanto pudiera pedir, pero nunca a mi hermano o a mis padres. Con el tiempo entendí que el dinero no lo era todo y maduré a temprana edad. Luego decidí continuar con mis clases de tiro y tuve un novio. Él intentó abusar de mí cuando fue mi graduación. Gracias a que siempre tomé clases de defensa personal, pude evitar que eso sucediera y desde entonces me volví aún más cerrada en ese aspecto. Luego mis padres fueron asesinados, hace un año atrás que sucedió, y no te preocupes, ya superé todo eso. La situación a la que nos estamos enfrentando ahora, me ha hecho afrontar mis miedos y todo lo que me aquejaba. Mírate, cuando te conocí te veías tan asustadizo, tan temeroso a afrontar las cosas, y todo lo que estamos viviendo también te ha cambiado, ya no eres el mismo. Creo que hemos sacado a nuestro verdadero ser gracias a todo esto. También te preguntarás a dónde fui aquel día que los militares entraron a tu casa y tú te desmayaste. Bien, te lo contaré. Espera, Lana, tocan la puerta. Si Diana te ve aquí estaremos en problemas. Escóndete dentro del armario y abriré la puerta, dije exaltado e interrumpiendo a Lana, pero no podía permitir que alguien la viera en mi cuarto a esas horas de la noche. Comenzarían a pensar mal de nosotros. Espera, socio, espera. Antes de meterme en tu armario, solo quiero que sepas que yo le he tomado mucho cariño a Diana, es mi amiga y me duele que esto haya sucedido por ella, pero ya no podía aguantar más esta soledad. Perdóname, perdónenme ambos. Mi intención nunca fue dañar a nadie, lo siento. Dijo Lana mientras caminaba hacia el armario. Demonios, me sentía aún más basura que nunca, las estaba lastimando a ambas por no tomar la decisión correcta. Abrí la puerta y era Diana. Me preguntó que por qué tardé tanto en abrir. Yo solo atiné a decirle que estaba dormido. Ella se quedó a dormir conmigo en el cuarto y Diana seguía en el armario. No podía salir mientras Diana estuviese despierta. Yo mucho menos podía dormir sabiendo lo que estaba sucediendo, así que estuve despierto toda la noche hasta que Diana se quedó dormida. Enseguida corrí a abrir el armario y a sacar a Lana de ahí. Ella también se había quedado dormida. Me sentí tan mal por lo que estaba sucediendo que tomé a Lana entre mis brazos y la llevé hasta su cuarto cargando. Ella seguía dormida, así que la tapé y me fui de ahí. No podía dormir, todo era tan extraño, no podía creer que todo esto fuese real aún. Seguía pensando que era una pesadilla de la que en algún momento despertaría por más real que se sintiera. Me tallé los ojos y fui así a la cocina a prepararme un café. Demonios, el café se había acabado, era nuestra última reserva. Supongo que poco a poco todo se acabará, pensé. Regresé a mi cuarto y me acosté, abracé a Diana y me sentí tan hipócrita, pero no quise dejar de abrazarla. Ya había amanecido, Diana seguía dormida y como ya era costumbre, algunos disparos se escucharon fuera. Me asomé por la ventana con mucha cautela y vi a un chico en una moto, más bien el chico corría hacia la moto mientras le disparaba a los devoradores que se acercaban corriendo a toda velocidad hacia él. Finalmente llegó a su moto, la encendió y salió con toda su fuerza de ahí. Al verlo recordé cómo me sentía yo el primer día que vi a los devoradores. A pesar del miedo y de las pocas probabilidades de sobrevivir sentía las ganas de salir adelante, las ganas de vivir que me llenaban de fuerzas y esperanzas. ¿Cómo había llegado a convertirme en alguien tan pesimista? He escapado de las peores situaciones airoso, nada me había detenido hasta ahora, ¿por qué derrotarme ahora cuando el mundo más me necesitaba? Al hacerme todas estas preguntas, sentí que un aire de esperanza llenó mi ser y salí de mi cuarto. Desperté a todos, menos a Diana, que debía estar muy cansada porque el día de ayer se la pasó aprendiendo a manejar armas junto a Lana. A ella tampoco la desperté, por eso y por lo de anoche. Estando todos en el comedor, Alex, los dos militares y yo, les propuse que recuperáramos los ánimos, que saliéramos en busca de una esperanza. Alex no se veía muy animado, sentía esa misma mirada en él que tenían todos los que anteriormente se habían suicidado. Estaba derrotado y abatido por todo lo que pasaba, tenía que hacer algo para que no tomara la terrible decisión de acabar con su vida.
así que le dije que íbamos a buscar a sus padres, a los suyos y a los míos. Me volteó a ver con cara de extrañez, pero a la vez sentí que su alma recuperaba la esperanza. Sí, Alex, iremos por tus padres y por los míos a donde sea que estén, viajaremos hasta donde tengamos que viajar, y aprenderemos a sobrellevar esta situación, aprenderemos a tener esperanza y un poquito de felicidad a pesar de todo lo que sucede, le continuó diciendo. Alex, como si de un niño pequeño se tratara, comenzó a sonreír feliz por la noticia, mientras que a los militares parecía darles lo mismo. A ellos les dije que si no tenían a dónde más ir podían ir con nosotros, que el plan era salir de la ciudad de momento, y que después ya veríamos. Ellos no parecían para nada convencidos, y uno terminó por decirme que eso era imposible, que era más probable que ellos no murieran de hambre si se quedaban en el edificio a que nosotros llegáramos a alguna parte. Solo les sonreí y les dije que ahora iban a tener que probar su suerte, porque Diana, Lana, Alex y yo nos íbamos de ese apestoso edificio y que ellos se las tendrían que arreglar solos. Continuaron riéndose, pero ya no les presté atención. Le dije a Alex que tomara todas sus cosas y lo que creyera de utilidad, que iría a despertar a las chicas y en una hora nos iríamos. Los militares se rieron aún más fuerte y se quedaron sentados en el comedor. Procedí a despertar a Lana, estaba profundamente dormida, al parecer no descansó en lo absoluto en ese armario. Le di los buenos días, ella a mí, y luego fui a mi cuarto a despertar a Diana, la cual ya comenzaba a cambiarse. Mientras ella se cambiaba le conté la situación a grandes rasgos, quedé de explicarle todo cuando Lana estuviera lista y que las veía en el cuarto de Alex. Fui hasta el cuarto de Alex y ahí esperamos algunos minutos. Alex ya tenía sus maletas hechas. Llegaron Diana y Lana, les conté el plan y Diana estaba dudosa de si era la mejor idea. No pensé que ella me fuera a dar la espalda, pensé que me seguiría a donde fuera, pero no se veía nada convencida después de un rato. Lana por otra parte dijo que estaba con nosotros en lo que quisiéramos hacer, que además alguien tenía que cuidarnos. A pesar de la situación ella siempre estaba bromeando y eso me hacía admirarla mucho. Pero me preocupaba que Diana no quisiera acompañarnos, se la pasaba diciendo que era pésima idea, que íbamos a morir, que el número de devoradores crecía y crecía y que nosotros solo íbamos a salir a aumentarlo. Tenía razón en eso último, pero si no lo hacíamos de igual manera íbamos a morir, por falta de comida o por nuestra propia mano al ya no aguantar más. Fui a mi cuarto a guardar todas mis pertenencias, saqué mis katanas del armario, por suerte Alex no perdió la katana que le arrojé aquella noche en la casa de Diana, me la devolvió sana y salva. Ya estaban empolvándose, tenía mucho tiempo que no las usaba, pues habíamos pasado alrededor de 2 meses encerrados en ese edificio, era hora de ponerlas en uso de nuevo. Lana y Alex estaban en la entrada del edificio con armas en mano. Lana decía que prefería usar sus 2 escopetas recortadas, que le eran muy prácticas, así le dejaba una de sus ametralladoras a Alex y la otra a Diana, y yo. Bueno, yo no tomé clases de tiro en todo este tiempo, fue hasta hace 2 semanas que las empezamos a tomar y por una u otra razón nunca me presenté en ellas y por ende sigo sin saber disparar decentemente. Además le tengo mucha fe a mis katanas, ya me habían salvado varias veces antes y esta vez no me iban a defraudar, lo sé. Nos quedamos todos en la entrada del edificio esperando a que Diana bajara, pero no venía. No sabía si sería buena idea irla a buscar, pero no podíamos irnos y dejarla ahí. Alex insistía en que era su decisión, que si ella quería quedarse debíamos respetarla. Lana estaba tan preocupada como yo, tal vez la culpa o tal vez la amistad que decía tener con Diana, no lo sé, pero ambos nos vimos a los ojos y decidimos entrar por ella. Cuando íbamos a entrar la puerta se abrió y Diana salió, venía con maletas en mano, y Lana le arrojó una de sus armas, la ametralladora. Ella la tomó y dijo que la disculpáramos, que ya había perdido mucho y que no quería perdernos a nosotros también. Lana le dio un abrazo, luego Alex y al final yo. Le di un beso también y le dije que debíamos irnos. Los militares se quedaron viendo desde una de las ventanas del piso de arriba cómo nos íbamos, podía verlos muertos de la risa, parecían un par de locos, y ahora que lo pienso tal vez lo estaban. Sus actitudes no eran normales, solo se reían de todo, eran unos dementes y daban miedo. Volteé a ver el camino que debíamos seguir, estábamos tras la enorme reja que protegía el edificio, y los devoradores eran pocos a comparación de otras veces, rondaban por todos lados y teníamos que prepararnos a escapar. Lana me preguntó que a dónde íbamos primero, yo le dije que debíamos de ir en busca de quien nos podría sacar de la ciudad, del gran maestro de los escapes. Nadie sabía a quién me refería, por lo tanto todos me miraron extrañados y yo solo les dije, ya verán de quién les hablo, él tiene que seguir vivo, no importan las contrariedades, él saldrá vivo siempre.
Alex me preguntó que en dónde se encontraba y yo le dije que no estábamos lejos, él vivía a las afueras de la ciudad y nosotros nos encontrábamos en el límite, estábamos muy cerca, así que no debían preocuparse. Diana tomó su arma y comenzó a disparar a todos los devoradores que estuvieran cerca de la reja del edificio. Acto seguido Alex abrió la reja y salimos Lana y yo. Los devoradores eran pocos pero teníamos que estar atentos, le volé la cabeza a uno de un tajo como en los viejos tiempos y Lana le disparaba a los que estaban más lejos. Técnicamente nos cubríamos las espaldas. Lana y yo al frente y Alex y Diana a los costados. Poco a poco nos fuimos abriendo el camino necesario hasta llegar a lo que parecía ser un gran desagüe a las afueras de la ciudad, donde toda el agua sucia iba a parar. Yo les propuse que entráramos y así no tendríamos que toparnos con tantos devoradores, que era más seguro por dentro. Ellos me hicieron caso y entramos. Al estar caminando un buen rato por los ductos asquerosos escuchábamos unos gemidos extraños, sonaba como algo grande. Pensamos que era una horda de devoradores así que decidimos tomar otro camino para evitarlos cuando llegaran. Pero los gemidos extraños se seguían escuchando y no parecían moverse de donde estaban. El camino que habíamos tomado estaba bloqueado y tuvimos que regresar por donde veníamos. Parecía que no nos quedaba otra opción más que acabar con los malditos devoradores que se encontraban allí. Le dije a Alex que me acompañara mientras Diana y Lana nos cubrían la espalda. Fuimos lentamente hasta donde se veía una gran sombra. Dudamos en continuar, tal vez lo mejor era solo irnos del lugar y seguir por la superficie, pero eso solo sería una pérdida de tiempo. Tendríamos que caminar más, cansarnos más y todo para nada. Al fin y al cabo teníamos armas y podíamos manejar la situación. Alex corrió primero pues tenía un arma y podía dispararles a distancia. Cuando escuchó un grito, Alex estaba parado sin moverse a medio camino. Yo corrí a ver qué pasaba, y esa cosa que gemía de una manera horrible, tenía una pila de cuerpos, de devoradores o humanos, no lo sabíamos, solo se veían muchos cuerpos amontonados en un solo lugar, todos tenían la cabeza arrancada y solo quedaban pedazos. Brazos, piernas, el torso de alguien, parecía que guardaba su comida para después, y la cosa estaba ahí, de espaldas comiendo uno de los cuerpos. Cuando nos notó, volteó lentamente hacia nosotros. Era imposible que fuese cierto, ese maldito miedo me invadía de nuevo. Era él, estaba vivo, le falta la mitad del cuerpo, solo tenía un brazo que estaba completamente quemado como todo su cuerpo, aún conservaba sus dos piernas y la cara la tenía completamente desfigurada, pero aún conservaba uno de sus ojos, uno de esos malditos ojos que en el pasado me inspiraron tanto miedo, negros como la más oscura pesadilla y llenos de odio, aún más que las veces pasadas. Alex comenzó a dispararle pero la cosa corrió hacia nosotros y por el miedo que sentía, Alex no le lograba dar a la cabeza, así que preferimos correr, mientras yo les gritaba a las chicas que salieran, que el prototipo 01 estaba aquí. Lana se quedó parada y Diana y Alex seguían corriendo. Yo volteé a ver por qué Lana se había frenado, y le metió una bala justo en la frente. La cosa cayó al suelo haciendo una explosión de agua sucia a su alrededor, se sintió el cimbrar de la tierra. Lana me dijo que lo hiciera y yo corrí, fui hasta donde estaba el prototipo 01 tirado y le clavé la katana en la frente, justo donde la bala de Lana le había dado. Volvió a gritar con más fuerzas, pero usando su único brazo tomó la katana y yo la solté, la lanzó hacia un lado mientras se levantaba. Diana y Alex estaban más atrás y le estaban disparando a distancia con sus armas, pero las balas en la cabeza no le hacían nada, su cara explotaba una y mil veces tras cada impacto de bala, su cara era tan solo un muñón lleno de sangre, solo conservaba uno de sus ojos, y antes de que una de las balas le diese, se tapó la parte del ojo con su mano y caminó hacia donde estábamos. Venía a paso lento, pero conforme avanzaba iba más rápido. ¡Corran! Hay que salir de aquí ahora mismo. ¡Corran! Les gritaba a todos para que salieran de la maldita cloaca y dejaran de dispararle al prototipo 01. El monstruo no se quedó atrás y comenzó a correr también, venía lo más rápido que le era posible, pues al ya no tener dos brazos no podía usar toda su fuerza, pero aún así, sus ganas de venganza eran más
Diana tropezó y se quedó atrás, no podía ser, tenía que regresar a ayudarle. Regresé por ella mientras Lana ganaba tiempo y le disparaba a la cosa esa, pero la bestia solo necesitaba de cubrirse la cabeza con su gran mano para que las balas dejaran de hacerle daño. Diana se había torcido el pie y no podía caminar, traté de cargarla en hombros, pero muy tarde la cosa llegó, estaba atrás de mí, sabía que era el fin. De un golpe me lanzó contra la pared y tomó a Diana del pelo, la sujetó por el aire mientras ella gritaba de dolor, me había golpeado la cabeza y la vista se me nubló por unos instantes, solo podía ver a Diana forcejeando con la bestia para que la soltara mientras Lana gritaba, corría hacia la bestia disparándole a dos manos. Por fin había recuperado la lucidez, me levanté rápidamente del suelo y corrí hacia donde estaba el prototipo y no llegué a tiempo, había dejado caer al suelo a Diana y tomó a Lana por el cuello, teniéndola sostenida en el aire la estampó contra la pared 2 veces y la dejó caer al suelo, no podía creer lo que estaba viendo, le gritaba a Lana que se levantara, pero parecía que, no, maldita sea no. Parecía que había matado a Lana. Corrí hasta donde estaba la bestia y le clavé la katana con todas mis fuerzas en la espalda, solo provoqué que se enfureciera más y tomara de nuevo a Diana. Alex le disparaba constantemente pero no le hacía nada, le dije que corriera a ver si Lana estaba bien. Mientras la cosa tomó a Diana del pelo de nuevo y la colgó sobre su hombro, ella apenas podía gritar, la estaba matando, la cosa salió corriendo hacia donde la habíamos encontrado. Tomé una de las escopetas de Lana y recogí mi otra katana que estaba sobre el suelo. Guardé la pistola y corrí con mis 2 katanas en mano, iba a rescatar a Diana, solo espero que Lana esté bien y que no la haya. Maldición, comenzó a rugir, la cosa estaba furiosa y algo iba a hacer, siempre que rugía era porque algo muy malo estaba por efectuar. Cuando llegué a donde la encontramos, donde estaba su montaña de cuerpos apilados uno sobre el otro, la cosa arrojó a Diana sobre la pila de cuerpos, le gritaba a Diana que si estaba bien, que me contestara, no puede ser que la haya asesinado también, no puede. La cosa había tomado una de las cañerías y la rompió torciéndola con su mano. Luego tomó una más y la volvió a romper, esas tuberías eran de gas, no de agua. Maldita sea, la cosa quería que explotáramos con ella. Corrí hacia donde estaba y con mis 2 katanas caí encima de ella y empecé a clavarle una y otra vez, en la cara hasta que finalmente le destruí el único que le quedaba, la cosa gruñía como una infeliz y yo estaba por fin desquitando toda la furia que sentía hacia ella. De pronto se empezaron a apagar las luces una y otra vez, la electricidad estaba haciendo falso contacto, un cable se desprendió de dentro y cayó justo donde estaba la pila de cuerpos, tenía que sacar a Diana de ahí. Prontamente los cuerpos se comenzaron a prender en llamas, y Diana estaba en la cima de aquella mórbida escena. Comencé a escalar los cuerpos y cuando llegué hasta donde estaba Diana la subí en mis hombros, me dejé caer como si de una resbaladilla se tratara hasta que llegué al suelo. Estando ahí me disponía a correr, cuando el prototipo 01 gruñó por última vez, levantándose del suelo, con su enorme brazo tomó a Diana y me la arrebató de mis brazos, yo caí al suelo de espaldas y pude ver como la maldita bestia arrojó a Diana hacia las llamas, Diana se empezó a quemar en aquella pila de cuerpos pútridos. Era la peor pesadilla, no podía estar sucediendo algo tan horrible. En la vida había tenido que ver tanta maldad. El prototipo se incorporó y yo grité de rabia y dolor mientras sacaba la escopeta de Lana. Malnacido hijo de puta, ¿es eso lo que querías, verdad? Arrancarme lo que yo más quiero como a ti te arrancaron la vida, tu preciada vida porque sus malditos experimentos fallaron, porque yo no pude ser la bestia en la que querían que me convirtiera, te eligieron a ti y solo a ti, tus compañeros te traicionaron y te usaron como una vil rata de laboratorio, por eso tienes tanto odio dentro de ti, por eso me persigues, porque no ibas a descansar hasta arrebatarme algo preciado, como no pudiste quitarme la vida me la quitaste a ella, maldito, 1000 veces maldito, te vas a pudrir en el infierno, arderás como el demonio que eres maldito.
Al terminar de decirle todo lo que tenía guardado y todo lo que sentía, el prototipo 01 rugió una vez más y venía hacia mí con más furia. Estaba tan desfigurado, lleno de llagas, quemado, sangraba por todos lados y dudo que pudiera ver, ya no le quedaban sus malditos ojos negros. Antes de que se acercara más, tomé la escopeta y un último intento de acabar con él, le disparé a la tubería a la que le salía gas. Todos íbamos a explotar aquí.